Buenos días, doctor, y mil perdones, le ruego me disimule, pero creo que hemos estado enfrascados en los diezmos bastante tiempo y para ellos ya ha pasado a ser una práctica normal, porque lo hacían a nombre del partido, de la comunidad política. Yo no me acuerdo que Democracia Cristiana o Democracia Popular haya pedido contribuciones a los demás para mantener el partido. ¿Cómo hacían esas prácticas en la renovada democracia que ustedes fundaron con nuestro común amigo, el señor presidente Roldós? Muy buenos días, doctor Hurtado. Buenos días, Gonzalo. Bueno, Correa y sus seguidores, casi todos, le han hecho muchos daños a la democracia, al país, a los ecuatorianos. Y el último es cubrirlo de vergüenza. ¿Cómo puede ser posible que alguien que hoy ocupa la vicepresidencia de la República, mientras fue asambleísta de Alianza País, igual que otras compañeras y compañeros, así habla la gente de Alianza País, ¿no?, hayan usurpado, hayan robado una parte del sueldo de sus compañeros de partido? Porque no es que le estaban cobrando una comisión a un empresario, a un oligarca, a una empresa extranjera imperialista, porque así suelen justificar su corrupción estos revolucionarios. Ellos no es que están robando, ¿no?, están expropiando a los ricos, a los poderosos, ¿no? Bueno, aquí tenemos uno más de los tantos ejemplos de que se le quitaba el dinero, se le expropiaba, se le usurpaba a alguien que recibía un sueldo y era su compañero de partido. Esto ya rebasa todo límite, todo punto final, ¿no?, todo muro, ¿no? Esto es absolutamente inaudito. ¿Y que quién procedió de este modo? Porque los documentos me parece a mí que son contundentes, ¿no? Porque no es que el empleado dice que le reducían una parte de su sueldo para beneficio teóricamente del partido, sino que añade que se depositaba en una cuenta bancaria y que esa cuenta bancaria es de la hoy vicepresidenta de la República. Entonces ese dinero no iba al partido, iba al beneficio personal de la segunda magistrada del Estado. En ese entonces no lo era. Bueno, si a alguien le quedaba duda en el Ecuador de todo aquello que se decía de la corrupción del gobierno de Correa, de su vicepresidente, de sus ministros, de sus gerentes, de sus funcionarios y de sus asambleístas, bueno, después de lo que ha revelado la prensa libre finalmente este día, lunes o martes, bueno, es necesario que voy a tomar una palabra del actual presidente del Ecuador, ¿no? Es necesario de que finalmente se haga la cirugía mayor, ¿no?, de la que tanto se habla y ni siquiera se ha cortado las uñas hasta este momento, peor hacer una cirugía mayor. Bien dicho aquello, doctor. Hemos creado las condiciones necesarias para una justicia y funciones independientes. Han recaído supuestas acusaciones sobre la vicepresidenta. La institucionalidad creada, quiere decir por mí, y las instancias competentes determinarán si existen o no responsabilidades. ¿Quién dice eso? Moreno, el señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. ¿Y cómo le pareció a usted? Pero la realidad es
que los fiscales de Correa siguen en sus funciones, que los jueces de Correa continúan en sus cargos. Jueces que, acatando las órdenes de Correa, y fiscales que de igual modo, por ejemplo, condenaron a un inocente como era el entonces asambleísta Lara, imputándole un crimen cometido por él como cómplice y por su pareja, que todavía está en prisión. Esos jueces condenaron al diario El Universo, a varios canales de televisión, a varias radios. Esos jueces enviaban escritos amedrentando a los dirigentes de la oposición y silenciándolos. Bueno, esos jueces van a examinar la corrupción del gobierno de su señor, ¿no?, de su amo. Porque esos jueces y esos fiscales procedían no como si fueran funcionarios del Estado, sino como si fueran como si fueran pasasillas, ¿no?, del presidente de la República, para hablar con propiedad del dictador Correa, ¿no? Así procedían. Bueno, el problema de la justicia y de la fiscalía en el Ecuador hoy es que en nada se parece a la fiscalía y a la justicia del Brasil. Y tampoco a la fiscalía y a la justicia del Perú. Y menciono el Perú, porque los jueces y fiscales de ese país han llevado ante los tribunales penales a varios expresidentes. Aquí, el presidente Correa, el dictador Correa, ha sido llamado por el delito de corrupción para ser enjuiciado, para ser investigado. Él, que es el principal responsable de esta espantosa corrupción vivida en los 10 años. No, está enjuiciado por un delito común de rapto. El que expidió todos los decretos, eliminando el requisito de licitación. El que persiguió a la prensa que denunciaba la corrupción. Un paréntesis. ¿Usted cree que Teleamazonas se hubiera atrevido a publicar el reportaje, a difundir el reportaje sobre la vicepresidenta si estaba gobernando Correa? No, no lo hubiera hecho. ¿Y por qué? Por un sentido de sobrevivencia. Porque al día siguiente era clausurado el canal de televisión y multado con 100,000, con $500,000, con $1,000,000 y quebrado el canal de televisión. Bien. Retirada la frecuencia. Ya, y eliminada la frecuencia. Bien, entonces, esos jueces y esos fiscales no pueden, están inhabilitados para perseguir la corrupción de Correa y sus secuaces. Y mientras no encuentre el país algún mecanismo, algún medio para tener fiscales y jueces independientes o una comisión internacional que investigue estos hechos, bien, va a quedar pues lo que hoy en este momento tenemos, ¿no? Un presidente o un exdictador pavoneándose de que lo único que han hecho es perseguirle por un delito de secuestro, porque él es un hombre honrado y honorable. Es el primer corrupto del Ecuador. Gracias a él es que se han enriquecido y deben ser muy agradecidos muchísimos de los dirigentes de Alianza País. Doctor Hurtado, el artículo 359, no sé si del régimen de partidos o es de la Carta Política de nuestro Estado, de la Constitución vigente, señala que el patrimonio de los partidos y movimientos políticos podrá integrarse también con las contribuciones periódicas de los afiliados y adherentes, los recursos obtenidos de las actividades organizativas promovidas por sus frentes seccionales o sectoriales,
militantes o adherentes y por las rentas ocasionales generadas por sus inversiones, donaciones y legados. No podrán existir contribuciones anónimas y la persona natural o jurídica no podrá contribuir anualmente con un monto superior al valor de 200 canastas básicas familiares respecto de la fijación realizada por el INEC para el mes de diciembre del año inmediato anterior o que suponga más del 10% del presupuesto anual de las organizaciones políticas respectivas. Todos los ingresos deberán ser debidamente registrados en la contabilidad y publicados en la página web de la respectiva organización. Un poco adelantándome yo a la creación, obra suya y obra del expresidente Roldós, que yo lo recuerdo nítidamente, en la comisión, entiendo que fue la comisión que elaboró la Constitución. Jaime en la comisión que elaboró la Constitución y usted en la que elaboró la ley de elecciones. Correcto. Y la ley de partidos. Más responsabilidad todavía la suya, porque usted contribuyó a que los partidos se transparenten y que los auspiciantes, la gente que en una organización política tenía un poquito más de dinero que la militancia media y baja o popular, pues contribuyan, y eso estaba autorizado, pero bajo un signo de vigilancia y con límites y soportes que me parecían extremadamente éticos. Antes de que le digan que usted ha sido el que en el régimen de partidos creó estas contribuciones para los partidos políticos, vale la pena que nos explique cuál fue el espíritu de esta invención, ¿no? No, siempre aquí y en todas partes del mundo, los partidos reciben contribuciones de sus afiliados. Siempre. Pero son contribuciones voluntarias. Un militante, además de asistir a las reuniones del partido, además de propagar sus ideas, además de defender la gestión de su gobierno, además de votar por el partido, está obligado aquí, en Alemania, en Estados Unidos y en todas partes, a contribuir económicamente al sustento del partido. Porque un partido político tiene gastos, ¿no? Comencemos con el valor del arriendo de un local, con el pago a un contador, a una secretaria, a un mensajero. Todos los militantes están obligados a contribuir, pero esa obligación es una obligación moral. Porque en general los militantes nunca contribuyen al financiamiento del partido, o rara vez. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, cuando yo fui miembro de esa comisión, por primera vez se introdujo en la ley de elecciones la contribución del Estado, el financiamiento del Estado a los partidos políticos, para que no tengan que depender de los intereses o del financiamiento particular. Y por otra parte, en esa misma ley, se establecieron una serie de controles para el financiamiento de los particulares. Porque es absolutamente lícito, por ejemplo, que un ciudadano contribuya con un partido con 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 dólares. No es lícito que contribuya con millones de dólares, ¿no? Sí, naturalmente. Claro. ¿No? Porque en ese caso está comprando al partido, ¿no? Así es. Entonces, distingamos, ¿no? Pero es que este caso que hoy nos ocupa es distinto. ¿Por qué es distinto, doctor? Bueno, porque según los documentos exhibidos hasta este momento, se le solicita al empleado de la entonces legisladora una contribución económica bajo la razón de que es para el partido. Pero, según la denunciante, ella depositaba ese dinero en la cuenta personal de la hoy vicepresidente de la República. Bien, en el banco debe existir el documento de ese depósito. ¿Existen en las pruebas de las transferencias bancarias? Téngame encendido los micrófonos, activados los dos micrófonos. Esta es una plática vis a vis.
Sí, muchas gracias. Existen las pruebas de transferencias bancarias hechas por el ex asesor de la vicepresidenta, doña María Alejandra, a su cuenta personal, Exacto. cuando fue asambleísta. Y Teleamazonas ha cumplido con su obligación de difundir esto. Lo que Ángel Polibio Sagbay Mejía decía poseer para demostrar lo que denunció en esta declaración juramentada en la que reveló haber sido obligado a pagar cuotas a quien era su jefa, la actual vicepresidenta María Alejandra Vicuña, cuando era asambleísta. Existe. Las evidencias de depósitos en sus estados de cuenta de su cuenta de ahorro del Banco del Pichincha y la recepción de los mismos en la cuenta del Banco de Machala de María Alejandra Vicuña Muñoz están notarizados y debidamente certificados. Ahí está la compañera Dayana Monroy, de la redacción de Teleamazonas en Guayaquil, hizo la investigación. Que evidencias, documentos, pruebas tan contundentes como estas que acaban de reproducirse a través de los micrófonos de Radio Democracia no existían en el caso de la asambleísta que fue destituida por un motivo parecido. De tal manera que hoy, de lo que se puede ver, de lo que se puede saber, a no ser que la señorita vicepresidente pueda desvanecer con un documento diciendo, miren, en el Banco de Machala jamás se depositó esos dineros. Bien, si ella cree que en efecto así fue, que lo demuestre, Porque en este momento, el único documento que determina si el delito se cometió o no se cometió es este que acaba en este momento de leerse. Bien, si en esta gente, ¿no?, que para oprobio nacional gobernó el Ecuador, existiría algo de moral, la vicepresidenta ya debió renunciar. Hay presidentes y hay ministros en países democráticos de Europa, Estados Unidos, América Latina, que en casos muchísimos menos graves, inmediatamente renuncian. En Alemania, 2 ministros, hace 4 o 5 años, renunciaron porque se les descubrió que habían copiado su tesis de grado en la universidad. Renunciaron. El vicepresidente Glar renunció luego de que copió su tesis de grado de un puesto electrónico llamado El Rincón del Bravo. No, ahí continuó. Y la señora vicepresidenta o señorita debería renunciar. No lo va a hacer. Y me alegro que el presidente Moreno, porque pues la palabra de un presidente cuenta, ¿no?, Desde luego, haya declarado que toca a los tribunales examinar la conducta de la vicepresidenta. Ya. Pero en el enredo en el que vive el país, para salir de la dictadura de Correa todavía presente en las instituciones democráticas del país, o en las instituciones, más bien para hablar con propiedad, dictatoriales que dejó Correa, bueno, podría argumentarse que el Tribunal Constitucional tiene que autorizar el enjuiciamiento de la vicepresidenta. Y no hay Tribunal Constitucional. A mí me parece que no debe autorizarlo. ¿Y quién le ha permitido? Porque este delito, en el caso de existir, en el caso de que sea aprobado, la cometió ella cuando era legisladora. ¿Y bueno, perdón, doctor, ¿quién le ha hecho permisible que el señor expresidente de la República, Rafael Correa, siga ejercitándose como superintendente de personal del régimen de su coideario antes de el señor presidente Moreno? ¿Quién le ha facilitado eso? Porque él opina, porque él indica, señala caminos, ofrece discursos para que sean repetidos por una generalidad de militantes
que tienen de alguna manera una posición más o menos relevante, administrativamente hablando. Entonces él sigue siendo, yo le calificaría de superintendente de personal, pues, ¿no? Bueno, es que... ¿Quién le ha permitido? No, nadie le ha permitido, ¿no? Pero hay seres humanos, ¿no?, que son capaces de decir cualquier cosa. Nosotros, usted y yo, tuvimos compañeros de escuela, compañeros de colegio, compañeros de barrio, de esa calaña, a los cuales evitábamos, porque podía meternos la mano en el bolsillo. Así es. Y después decir que es el vecino, o que es el profesor. Bueno, Correa es esa clase de tipo. O nos arranchaban. Es esa clase de tipo, ¿no? Por eso creo que ya para buena parte de los ecuatorianos su palabra no vale nada, absolutamente nada, porque capaz es de decir cualquier mentira, cualquier falsedad, ¿no?, cualquier temeridad, ¿no?, cualquier calumnia, sin sonrojarse. Es posible que tenga alguna perturbación mental, ¿no? Porque da la impresión que no se da cuenta de que de 10 palabras que pronuncia, 5 son falsas. Pero bien, dejémoslo a él, ¿no? Este no es tema de Correa, ¿no? Este es un tema de Alianza País, del gobierno. Digo de Alianza País porque esta señora o señorita es una prominente afiliada. Y su padre, un prominente asesor o consultor del gobierno. Además, funcionario del gobierno en un banco del Estado, ¿no? Y, pues, obviamente, en una ¿no?, aseguradora. si de por medio está en este momento la posibilidad de que haya incurrido en un acto de corrupción la vicepresidente de la República, es obvio que el gobierno tiene en sus manos la responsabilidad, ¿no?, de prestar toda su contribución al esclarecimiento del hecho. Y puede tomar medidas administrativas, pues, mientras esto se esclarezca, ¿no? ¿Qué habría hecho con su vicepresidente usted? Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que la señorita vicepresidente, ¿no?, tenga casi 200 empleados para no hacer nada? Porque ella no tiene ninguna función. De esos 200 empleados, 190 serán vagos, no harán nada. ¿Cómo puede ser posible? Hay algunos acompañantes a Europa. Claro, ¿cómo puede ser posible que casi 20 asesores tenga la señorita vicepresidenta? Casi 20. Yo creo que podríamos definir el puesto de asesor como vago que no hace nada, excepto cobrar el sueldo. Bueno, tiene casi 20. Y darle la alícuota o la comisión tiene casi 20 choferes. 20. Con 20 autos. Lo cual quiere decir casi 20 automóviles. Todos los asesores, además de vagos, tienen chofer y tienen automóvil. Yo pienso que el presidente de la República, que el ministro de Finanzas, puede enviar al país una señal para confirmar la declaración que ha hecho el señor Moreno, o el licenciado Moreno. Bueno, elimine esos asesores de la vicepresidenta. Investigue si a ellos también les cobra un diezmo. Elimine. ¿Y si él también los tiene, doctor? ¿Ah? Y si el señor presidente también los tiene por necesidad, obviamente, bueno, pues, es su presidente de la República. Mire, le voy a contar lo que pasaba en mi gobierno, ¿no? Los asesores del presidente de la República son los ministros, claro, los gerentes de las grandes compañías. ¿Quiénes eran mis asesores? Exclusivamente yo tenía asesoría jurídica en la presidencia. 3, 4, 5, 6 abogados. Yo no tuve un economista asesor en la presidencia, un sociólogo, un politólogo, un ingeniero eléctrico, no. Mi asesor económico era el ministro de Finanzas.
bajemos en la pirámide de gobierno. ¿Quiénes son los asesores de los ministros? No estos vagos que viven con nuestro esfuerzo por los impuestos que pagamos. No, los asesores de los ministros son los directores de los departamentos, los técnicos del ministerio, la burocracia del ministerio. Un ministro no necesita asesores. Primero porque se supone que el ministro es lo suficientemente talentoso, lo suficientemente formado, lo suficientemente experimentado para tomar decisiones sin necesidad de asesores. Pero si le falta información, para eso están los departamentos del ministerio. Por eso yo creo que todos los asesores que en este momento existen en el gobierno tienen que ser despedidos porque son vagos, porque no trabajan, porque cobran un sueldo sin hacer nada, porque nos están robando nuestros impuestos, porque es con nuestros impuestos que estos vagos reciben sueldo y tienen chofer y tienen automóvil. Es que son 140,000, doctor Hurtado. Bueno, 140,000 vagos. ¿Usted tendría aquí 10 vagos? No los tendría. No les soporto ni a uno. Ya, bien. Ahí estoy atrás. Ya. ¿Y por qué entonces nosotros, los contribuyentes, tenemos que pagarles el sueldo a 140,000 vagos? Bueno, esta es una señal que puede enviar el ministro de Finanzas. Es que los 140,000 presidente son el partido, doctor. Bueno, pero entendámonos. Bien, entonces Moreno está procediendo igual que Correa. Él tiene que servir al país. Yo le diría que sí, pues, porque No ¿qué a más su- le puedo decir? Ya, pero entonces yo quisiera decir, ¿no?, que él está ahí para servir al país, no para servir a su partido, no para mantener a estos vagos con nuestro dinero, no con el dinero de Alianza País, no con el dinero de Moreno, con el nuestro, con el que pagamos todos los meses, cuando compramos, excepto un libro, cuando compramos una bicicleta, un radio, una computadora, un traje. Estamos pagando impuestos. Bien, el gobierno, yo espero que envíe una señal, porque esa señal es importante. Bien. Porque en este momento, Alianza País y Correa deben estar empeñados en conseguir que la vicepresidenta sea tratada magnánimamente, no sea investigada, o la investigación dure hasta el año 2022. Y si los colaboradores y también asesores íntimos y leales del señor presidente Moreno advirtieron que estaba en unas prácticas medias complicadas y consumaron una investigación rapidísima, alguien dijo, ella también es beneficiaria de los diezmos. Y ¿Quién es ella? la señora vicepresidenta, los asesores, la defensa estratégica que todo presidente tiene, tomó esta decisión sin conocer el presidente o con conocimiento del presidente. Le advirtieron en alguna práctica de carácter golpista o algún instructivo que en la larga estadía en Europa tal vez se conectó con el aparente enemigo acérrimo del señor presidente, el otro presidente que anda en desespero por retornar, pues doctor. Entonces, la mente periodística también funciona para especular en aquello, porque nosotros especulamos y tenemos obligación de especular en búsqueda de la verdad. A ver, sigamos con la vicepresidenta entonces. Por ejemplo, a propósito de lo que dice Gonzalo, sería bueno saber a qué fue la vicepresidente a un largo viaje a Europa. ¿Qué tarea cumplió de gobierno, de Estado? ¿Cuáles fueron sus actividades? Y si no es así, ¿por qué diablos le pagaron viáticos y el pasaje y hoteles? Y no solo a ella,
sino a toda su comitiva. Bien, creo que el presidente de la República, esta es una de las otras cosas que podría hacer, ¿no? Porque mire, se habla mucho de la corrupción mediante pago de sobornos, pero no se ha dicho una sola palabra de la corrupción mediante el pago de asesores, contratación de asesores, pago de viáticos, pago de pasajes al extranjero. Correcto. No se dice absolutamente nada de eso. Por ejemplo, me han dicho funcionarios de la Cancillería que Patiño, cuando era ministro, tenía un centenar de asesores. Un centenar. Deben haber llevado muchísimas maletas de droga, pues. Pero porque eso es lo que encontraron en Italia. Permítame concluir. Y que además cobraba viáticos en el país, no cuando se iba al extranjero, en el país. Bueno, presidente Moreno, si la justicia no funciona, ¿por qué no investiga Patiño en la dirección de la Cancillería? ¿Y por qué no investiga a todos los otros que laboraron en esas condiciones privilegiadas? Porque hay varias maneras de enriquecerse, ¿no? Una de la manera como lo ha hecho Glass y como lo ha hecho Correa, pero otra, viáticos, miles de dólares en viáticos, miles de dólares en pasajes, miles de dólares en fiestas. Quisiera contar una experiencia personal. Yo fui presidente de la Asamblea Constituyente en el año 98. Y un presidente pues tiene que hacer un trabajo, ¿no?, para ir encaminando las decisiones de la Asamblea en una línea determinada. Y eso significa tratar con los miembros del partido, de gobierno, en ese caso Democracia Popular, y de otros partidos de la oposición. Y yo los invitaba a los legisladores frecuentemente a almorzar en un restaurante cercano a la Academia de Guerra, donde sesionábamos, que se llamaba Mukis, ¿no?, un gran restaurante alemán. Pero yo pagaba esas invitaciones con mi dinero. Yo no le pasaba la cuenta a la Asamblea Nacional. Ni al cuartel. No, pagaba con mi dinero personal. Y voy a añadir, y perdónenme que hable en primera persona, amigos que me escuchan. Cuando fui elegido en primera vuelta vicepresidente, junto a Jaime Roldós, hicimos una gira por Europa. Y yo había viajado a Italia antes porque tuve una reunión de líderes demócratas cristianos en Cadenavia, que era la villa en la que pasaba Konrad Adenauer sus vacaciones junto al lago Como. Terminado esa reunión, tomé un tren, fui a Roma y me albergué en un modesto hotel pagado con mi dinero. Se llamaba el Albergo Bologna. Debe haber sido un hotel de 3 estrellas. Yo ya había sido casi elegido vicepresidente y fui al aeropuerto a recibir a Jaime. Y estando ahí en el aeropuerto, estaba algún funcionario secundario de la embajada y una compañía de viajes que esperaba al presidente casi electo. Bien, llegó Jaime, nos embarcaron en una van y nos llevaron al mejor hotel de Roma, el Hotel Excelsior, que está en la Vía Véneto. Y cuando llegamos al vestíbulo, yo le digo a Jaime, oye, ¿y quién paga este hotel? Porque yo no tengo dinero para pagar este hotel, le digo yo. Entonces me dice, me ha dicho fulano de tal, un miembro de la comitiva, que paga el mayor Mata Yerobi. A los jóvenes ecuatorianos que me escuchan, les quisiera contar quién era Mata Yerobi. Era un militar retirado, muy listo, Pilas. que hizo mucho dinero. ¿Cómo lo hizo? Vendiendo armas al ejército, a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Bien, yo le digo a Jaime, mira, un presidente electo y un vicepresidente casi electo no le pueden pagar una cuenta a alguien que contrata con el Estado. Mire nuestra delicadeza. Y Jaime, que era un hombre honorable, dijo, tienes razón.
Cogimos las maletas, dejamos el vestíbulo del Hotel Excelsior y nos mudamos a un hotel que estaba unas 2, 3 cuadras distante, el Hotel Edén. Y ahí estuvimos alojados en Roma. Entonces, mire la diferencia usted, ¿no? Entre gente de principios morales y gente que se da la vuelta a Europa y al mundo, como hicieron casi todos los dirigentes de Alianza País, con dinero público, con nuestro dinero. Y con nuestros aviones. Y con los aviones. A propósito de eso, ¿cuándo va a aparecer el informe sobre los aviones, sobre los viajes secretos de aviones a países árabes? Ayer yo conversé con Emilio Palacio y nos decía desde Miami lo siguiente. La Contraloría efectivamente ha hecho un análisis de 261 vuelos a un costo de 13,5 millones, como usted perfectamente señaló. Para mí uno de los vuelos clave, que usted creo que lo mencionó, es el que se hizo del 21 al 28 de enero del 2017 a Dubái. Dubái es el paraíso de cualquier persona que quiera ocultar fortunas. Porque usted llega con un maletín lleno de dólares y el banquero no le pregunta de dónde salió. Allí no hay democracia. Y ese avión viajó sin carga y sin pasajeros, o al menos no informaron ni cargas ni de pasajeros. Era el Embraer, el FAE 51. No conozco también, por ejemplo, si ahí está un vuelo que se hizo del 16 al 22 de abril del 2014. ¿Por qué es importante? Porque durante 3 días Rafael Correa desapareció, no estaba en ninguna parte y de repente apareció en Barcelona varios días después. Entonces, ¿qué hizo en esos 3 días, 2 días y medio en los que Rafael Correa desapareció? ¿Dónde estaban los aviones? No sabemos también. De que muchísimos de estos vuelos no llevaban pasajeros, tampoco llevaban carga, porque cuando un vuelo se produce, las autoridades deben tener un manifiesto de carga y una lista de pasajeros. En varios vuelos no hay ninguna de las dos cosas. Entonces, porque podrían decir, no, que estábamos llevando valija diplomática, para poner un ejemplo, pero tampoco hay manifiesto de carga. Es decir, todo estaba oculto. Lo único que sabemos es el piloto. Un amigazo de el expresidente Correa es el que piloteaba tarde de la noche, como solían decir nuestros padres. Viajaba, hacía creo que un par de escalas, pero llegaba incluso hasta Qatar, doctor Hurtado. Bueno, ¿qué llevaba ahí? Solitario, el aburrido viaje, ¿no? Hay pero un dicho, cargado de billetes, dicen. Hay un dicho, piensa mal y acertarás. Yo pienso que ese dicho, que entraña una verdad, en realidad no es válido para todo el mundo, ¿no? Uno piensa mal y no acierta si es que está pensando en una persona honorable, ¿no? Pero pensando en Correa, pensando en Glass, pensando en sus ministros, en sus subsecretarios, en sus gerentes, y en buena parte de sus asambleístas. Y buena parte de su partido. Y buena parte de los dirigentes de su partido. Pensar mal, usted tiene la seguridad de que va a acertar. Digo esto porque ¿dónde está la plata de Glass? ¿Dónde está la plata de Correa? ¿Dónde está la plata de sus ministros? ¿Y dónde está la plata de Alianza País? ¿Alguien en Carondelet sabrá, doctor? Ya, un minuto, ¿no? Bien, yo pienso que puede estar en Dubái. ¿Y cómo diablos vamos a llegar a ese emirato, ¿no? Para que se abran las cuentas de los bancos y podamos confirmar que Correa es inocente, que Glass es inocente, que Alianza País es inocente y que los ministros de Correa y los asambleístas de Correa no tienen un centavo en Dubái. Mire, si cobraron sobornos a Odebrecht, ¿usted cree que no les cobraron a los constructores ecuatorianos? Esta compañía china que hizo Codo Sinclair estaba sancionada por el Banco Mundial por corrupción.
sancionada por el Banco de África por corrupción, descubierta el pago de millonarios sobornos a través de Andorra a altos funcionarios del gobierno venezolano. Esta compañía china es una compañía corrupta. ¿Usted cree que por Codo Sinclair no se pagó a miembros del gobierno de Correa? Bien, por todo esto, Gonzalo, creo que tenemos que hacer una campaña para que tengamos jueces independientes y fiscales independientes. Y si no somos capaces de hacer eso, como no fuimos capaces de manejar la moneda nacional y fue necesario adoptar el dólar para que finalmente los ecuatorianos podamos dormir tranquilos, lo mismo hay que hacer con la justicia. Pero por la necesidad, nuevamente se van a la misma nación. Se va el mismísimo presidente Moreno con su ministro de Economía, porque no tienen otra opción sino de repetir el empréstito o los empréstitos, el perdón, la reducción o el no cobro del capital y solo pagar los intereses, un arreglo global de la deuda con China. Pero yo espero, perdóneme, pero yo espero que lo que consigan en China sea un crédito, pero que ese crédito no venga acompañado de la obligación de contratar sin licitación al precio que le dé la gana al contratista chino, como fue el caso de esta compañía que construyó Codo Sinclair y varias carreteras y varios hospitales. Crédito chino para que contraten con fulano de tal. Yo espero que eso no suceda en el gobierno de Moreno. Pero es que es método chino, inapelable, doctor. Bueno, ahí está la complicación. Y si no tiene, por lo menos, no viene trayendo unos 2.000 millones de dólares, créame que se cae. Bueno, creo que el presidente Moreno está obligado a decirle al presidente de China que necesita una investigación de esta compañía china corrupta. Sinohydro. No recuerdo el nombre. Sinohydro. Y que le entregue un informe de a qué funcionarios ecuatorianos pagó sobornos. Eso es uno de los pedidos que tiene que hacer la República, el presidente de la República en Beijing. Es inevitable. Bien, si el Ecuador hubiera contratado con los Estados Unidos, Codo Sinclair, esto jamás habría sucedido. Porque en los Estados Unidos ninguna compañía puede sobornar. Está prohibido por ley. Y leyes que castigan severamente. Pero en China es un país en el cual pues hay una dictadura. Claro. Ahí no hay democracia. Una dictadura bastante corrupta. Y de lo que se sabe, muy corrupta. Tan corrupta que la misma dictadura ha sancionado a varios funcionarios, algunos con la pena capital. Un hito que se llevó con los que estamos aludiendo fue fusilado, doctor Hurtado. Eso digo, algunos con la pena capital. Porque creo que se tomó una parte. Bueno, pero doctor. Vean, pero para terminar, sí, si claro. Es que ya vamos a terminar. No. Bien, creo que el presidente de la República tiene que ser el que no parecer, sino ser. El que no haga, parecer. El que dé señales de que en realidad se va a ver una cirugía mayor. Y esa señal hasta este momento no ha existido. Es que la gente se ha acostumbrado a repetir estas cosas que escucha, coincide y repite. Dicen, doctor Hurtado, lo que pasa es que no pueden desacreditarse entre ellos. Son los mismos o algo por el estilo. Claro, no quiero aludirle al presidente Moreno, que ha dado en sus discursos, por lo menos, opiniones adversas a estas prácticas. Pero ya es hora de que haga algo por recuperar el dinero robado que tanta falta hace antes que viajar a China, irnos a Dubái, a contratar una empresa internacional. Deben haber, así como hay pícaros avispados que ocultan los dineros. Usted solamente les remite el dinero
en términos digitales. Todo es digital ahora. Y él se empeña, esta compañía, en tenerle en una cuenta aquí, en otra cuenta por acá. Todo lo que se oye y se lee en las novelas políticas de prácticas de corrupción que han salido y son vendidas impresionantemente en cuanto a que se... Pero ellos han copiado prácticamente todas esas prácticas y las han mejorado en 100. Y no hay quien diga, yo no participé de eso. A ti también te di una buena parte de la comisión, también te entregué. Entonces todo el mundo se asusta frente al compañero al que tienen que denunciar por obligación. Para nosotros, moral, ética, por formación. Para ellos, por deformación. Es una corriente, una liga de ciudadanos, lamentablemente, de los cuales no escapa casi nadie. Pero sí, termina el gobierno de Moreno con Correa A la vuelta. no imputado en delitos de corrupción, con Glass no imputado en el enriquecimiento de su tío, que obviamente el dinero del tío es dinero del sobrino, pues no tengo duda de eso, ¿no? ¿Verdad? Así es. Si los ministros de Correa corruptos no son condenados, yo pienso que Moreno se irá del gobierno y Alianza del País se irán del gobierno como corresponsables de esa corrupción. Porque ellos en este momento están en capacidad de tomar medidas en ese sentido. Por ejemplo, el Congreso Nacional debe ya, Asamblea Nacional, ¿no? Y yo digo Congreso Nacional porque siempre se lo denominó así en la historia del Ecuador. Nos acostumbramos. Bien, la Asamblea Nacional tiene que llamar a la vicepresidente inmediatamente a que rinda cuentas. Y si ese rendimiento de cuentas no es convincente, pues tiene que tomar medidas para enjuiciar políticamente a la vicepresidente y encontrar los arbitrios jurídicos para ese propósito. Vea usted entonces que si bien está en manos de fiscales y jueces, y ya los he criticado, ¿no?, esclarecer estos delitos, el gobierno puede hacer mucho. El Partido Alianza País puede hacer mucho, ¿no? La Asamblea Nacional puede hacer mucho, ¿no? De hecho, hay que reconocer el mérito de la Asamblea de haber sancionado a aquella asambleísta que quiso sobornar a un testigo. Y vea, para ir a Correa, ¿no? ¿Y qué le ofreció? Asilo en Bélgica. Esto quiere decir entonces que Correa, que apenas es un súbdito del rey de Bélgica, eso es, uno de los 12 millones de súbditos del rey de Bélgica, eso es Correa, que él era tan poderoso que iba a ir donde el rey a golpearle la puerta y a decirle, oye, concédele asilo a esta policía, porque su testimonio a mí me libra de la cárcel. ¿Quién más iba a conseguirle asilo a esta policía? ¿No? Entonces, mire usted, ahí estuvo Correa involucrado en el soborno, en el intento de soborno, ¿no?, de corrupción a esta modesta policía que ha contribuido, y hay que reconocer su mérito, a que se esclarezca ese delito. Como representante de la decencia pública, el expresidente Hurtado, quiero que le diga al actual fiscal. Doctora Ruth Palacios, escuche al presidente Osvaldo Hurtado Larrea este exhorto. Usted es la fiscal de turno a este momento. Aquí está el audio de la fiscal general encargada, Ruth Palacios, que anuncia que realizará, el número 2, las diligencias necesarias para iniciar una investigación previa sobre la denuncia de estos supuestos cobros indebidos de la vicepresidenta
María Alejandra. Estamos haciendo las diligencias necesarias a fin de recabar la información de la fuente directa. Hablan de una declaración juramentada, efectivamente acudiremos hasta el lugar donde se hizo esta declaración juramentada y en base a eso se iniciará la investigación previa respectiva. Se practicará dentro de la investigación previa todas las diligencias necesarias para esclarecer el ilícito. No podría adelantarme lo que se va a hacer en una investigación previa porque, como ustedes saben, es una investigación reservada justamente para asegurar los resultados de esta investigación. La denuncia que se inicia es básicamente con una noticia, no tenemos todavía ninguna prueba. Bueno, yo hago votos, ¿no? Porque la señora fiscal encargada cumpla muy prolijamente, muy responsablemente lo que acaba de decir, ¿no? Y para esto no necesita meses, ni siquiera semanas. Ya tiene todo. Lo que tiene que hacer únicamente es verificar si esos depósitos se hicieron en la cuenta de la vicepresidenta. Eso es todavía mucho más importante que la declaración jurada, ¿no? Y con eso tiene prueba plena de la comisión del delito. ¿Cuánto demora eso? Con la electrónica, 1 hora. Démosle a la señora fiscal varios días. El próximo lunes debe ya decirle al país: he iniciado esta acción fiscal. De carácter penal, claro, de connotación penal. Sí, doctor. Confiemos en ella. En los fiscales que han desfilado, yo no les presto ni la paraguas, no. No les presto. Se vayan a llevar. Buenos días, doctor Hurtado, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias por invitarme otra vez.